Buenas muchachos, bienvenidos a un nuevo video de su canal de cálculo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, tal vez difícil para algunos y muy interesante para otros. Hoy vamos a hablar de integrales y veremos qué son las integrales, para qué nos sirven las integrales y cuál es su uso de las integrales. La integral a esa área del cálculo diferencial o integral, mejor dicho, la utilizamos para determinar áreas limitadas, áreas limitadas por curvas y rectas. Tengamos dos puntos. Tengamos este punto y este punto. Entonces, tengamos el punto A y el punto B. Delimitamos estos puntos. ¿Y qué queremos encontrar? El área que formamos con la curva con nuestro eje X, que es todo esto básicamente. Muy bien. Entonces dice, dado el intervalo cerrado de qué, el intervalo de qué estamos buscando, el área de qué intervalo, de A a B, el intervalo cerrado de A, B, cerrados, en el que para cada uno de sus puntos X, es decir, estos puntos, se define en una función de f de x, que es mayor o igual que 0 en el mismo intervalo, ya dicho, a, b cerrado. Tenemos dos tipos de integrales que se llaman integrales definidas y integrales indefinidas, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre esas integrales. Y bueno, se llama integral definida a la función entre dos puntos, ya sea a, b, el área de la porción del plano que está limitada por la función al eje horizontal X y las rectas verticales de ecuaciones, que sea XA y XB. La integral definida de la función entre dos extremos del intervalo A y B se denota de esta forma. A, B. De nuestra función f de x dx. Muy bien. Eso es la derivada. La derivada a la integral definida. Bueno, para entender más este concepto de área bajo una curva, tenemos que entender un concepto que es la suma de Riemann. La suma de Riemann. La suma de Riemann es una aproximación del área bajo la curva. Al dividirla en varias formas simples, tales que puedan ser como un rectángulo o un trapecio. A ver, se los voy a graficar para que sea más entendible. Tenemos la siguiente función y queremos encontrar el área bajo la curva entre estos dos puntos.
Ahora, para entender esto, tenemos que entender que los conceptos básicos de los límites, porque sabemos que los límites son números que tienden son aproximaciones que tienden a un número sin llegar a ese número. En este caso, la suma de Riemann va a ser la suma de las áreas de los rectángulos. ¿De qué rectángulos? De estos rectángulos. Aquí pueden ver que estos serían varios rectángulos. Así, 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 así y así. Entonces, como ven, no es exacto porque pueden ver aquí hay un pequeño espacio. Aquí también hay espacios. Entonces, por eso, para que sea más exacto nuestro dato, el ancho de nuestros rectángulos, a ver, pongámosle esto, es así, ¿no es cierto? Nuestro rectángulo. Entonces, para que sea más exacto, el ancho de nuestro rectángulo tiene que ser demasiado bajo, muy, muy bajo, para que nuestra curva pueda ser así. Tas, 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 tas. Para que pueda tener una forma así. Sería mucho más exacto en el caso de que los anchos de nuestros rectángulos sea cercano a cero, pero no sea cero. Por eso, pongámosle el ancho va a ser h, el ancho de nuestro rectángulo. Entonces el ancho de nuestro rectángulo tiene que tender a cero. ¿Y eso que les hace recuerdo? A límites. Entonces, una forma de interpretarlo es de la siguiente forma, que es la sumatoria de nuestra función sobre la diferencia de x, sobre el diferencial de x. Ahora, a la izquierda, aproximados al área con rectángulos normalmente de ancho igual a donde la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo izquierdo de su base. A la derecha, la altura de cada rectángulo es igual al valor de la función en el extremo derecho de su base. Teniendo ya en cuenta y ya sabemos más el concepto de la suma de Riemann y entendemos más el área bajo la curva, cómo se salen, de cómo sale, porque la suma de Riemann es la suma de todos estos rectángulos que están aproximados a tender a cero en el ancho para que nuestro dato, nuestra área bajo la curva, mediante este método sea mucho más fácil y sea mucho más exacto de sacar, sea un dato bastante confiable. Ahora, otro concepto teórico de la integral es la integral es una forma de restituir a una función que ha sido derivada. Es como revertir el proceso de la derivación. Es una generalidad de un concepto bastante general. ¿Ya? Es la generalización de la suma de infinitos sumados. Porque básicamente este símbolo, el famoso símbolo de la integral, es igual a ¿qué? A lo mismo que este símbolo, al símbolo de sumatoria. Muy bien. En otras palabras, un concepto, bueno, resumiendo el concepto que hemos visto, que acabamos de entender, es que la integral es una antiderivada.
derivamos una función cualquiera y al integrar esa función nos tiene que dar la función original, nos tiene que dar la función que hemos derivado, no la función derivada, la que hemos derivado al principio, la función original. Ya, y bueno, el área de una región parabólica puede aproximarse como la suma de las áreas de los rectángulos, que es la suma de Riemann, la que les dije, la suma de los rectángulos que tienden a una anchura de 0, sin llegar a ser 0. Muy bien. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio que vamos a resolver para que nos ayuden a entender este tema de derivadas y bueno, para que sea mucho más sencillo. Muy bien. Tenemos la siguiente integral que nos dice integral de. Esta integral no está definida, o sea que es una integral definida. ¿Por qué? Porque no tiene los límites de aquí y aquí de 2 puntos. Si tuviéramos ahí 2 puntos o dos límites para definir nuestra derivada, tendríamos que evaluar nuestra integral en esos puntos, es decir, reemplazar el valor de x con esos puntos, haciendo la diferencia de ellos. Ahora, tenemos que esta integral de 5 de x, ¿qué nos quiere decir? Este de x nos está diciendo que esta función ha sido, ¿qué cosa? Ha sido derivada. Eso nos quiere decir este de x, que esta función ya ha sido derivada, entonces que tenemos que integrarla. Integrando, como sabemos, que la integral es la antiderivada o restituir una derivada o una función a su origen, a su forma original. Entonces, sabemos que por lógica la derivada de 5x nos da 5. Entonces, revirtiendo sería 5 5x. Y ahora, como no está definida esta derivada, esta integral, que le aumentamos una constante. ¿Por qué? ¿Por qué siempre aumentamos esta constante? Este fue un concepto que no lo tuve claro porque mi docente creo que se olvidó o así, pero uno puede, cuando tiene esas dudas, esos no sé, vacíos mentales que quiere llenar con las respuestas a las dudas que tiene, busca pues información, investiga. La constante es cualquier número. Es cualquier número. Muy bien. Digamos, la derivada tengamos una función f de x de que sea 5x más 18. Esa va a ser nuestra función. Derivando esta función, ¿qué nos va a dar? 5x. 5, mejor dicho. Solamente 5. Esta sería la derivada. Pero, ¿qué pasa con este número? Este número se vuelve 0. Es como si tuviéramos más 0. Y esa es nuestra constante. Es todo aquel número que ha sido derivado. Toda constante que ha sido derivada, porque esa derivada nos da 0. Entonces, la constante puede ser cualquier número. Puede ser absolutamente cualquier número. Por eso se le anota siempre la constante a las integrales indefinidas. Cuando ya son definidas, sería, como les dije, es evaluar los límites, los 2 puntos en la integral
ya resuelta y sería la diferencia de esos puntos ya reemplazados en la función. Esto lo podemos denotar también de la siguiente forma. (5 más 0 de x), para que se pueda entender mejor esta parte de la constante. ¿Es igual a qué? A la integral de 5 de x más la integral de 0 de x. Y esto nos da lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos qué número tenemos. Como ha sido derivado, como les dije, pudo haber un número o pudo no haber habido un número. Pero si hubo un número, ese número puede tener cualquier valor. Puede ser infinito, menos infinito, cualquier cosa. Pero ha sido un número y se lo ha reducido a 0. Entonces, como no sabemos qué número es eso, va a seguir siendo una constante. Muy bien. Espero que les haya gustado este video. Más adelante vamos a seguir resolviendo más ejercicios de integrales y diferentes métodos de integración, porque las integrales, como ven, o sea, tal vez es un concepto bastante básico, que se lo ve así al principio, pero luego se vuelve un concepto bastante amplio, más amplio, más amplio. Luego ven sus aplicaciones. Luego de ver las aplicaciones de las integrales, se van a ver ejercicios monstruosos y formas de resolver esos ejercicios monstruosos, por ya sea sustitución trigonométrica, sustitución o cambio de variable, o aparte de cambio de variable pueden ser otros métodos que son bastante igual largos, diferentes, difíciles, fáciles, pero más que todo es análisis y entender qué es lo que está haciendo una persona, qué es lo que estás haciendo tú mismo y cómo lo estás haciendo, qué método utilizas y cómo te familiarices, es ya como tú lo quieres hacer. Pero eso sí, tienes que entender siempre todos los términos, qué estás haciendo, y puedas comprender lo que puedes seguir haciendo, cómo es más fácil, y así conocer los diferentes tipos de resolución en los cuales va a ser complicado o difícil, y ahí tú tomarás una decisión cuál es mejor para ti. Espero que les haya gustado este video. Más adelante vamos a seguir resolviendo más ejercicios y viendo más a profundidad las integrales y cómo estas nos ayudan a nuestro día a día. Y eso. Muchas gracias.